Bueno, después de Gallina y el otro, seguimos, digamos, tratando este asunto que nos inquietaba y que nos interesaba, que era finalmente el asunto de la guerra, del conflicto, y, digamos, decidimos irnos en el tiempo, para atrás. Entonces nos fuimos a la guerra de los 1000 días. Y pues claro, cuando veníamos, digamos, de unos problemas concretos que tener que resolver, que era abordar el presente y sus dificultades, pues también tenía sus dificultades poder acceder al pasado. Entonces veníamos de beber en la fuente del testimonio, entonces decidimos beber en la fuente de la crónica y en la fuente, digamos, de la historia. Mm, claro, también de la prensa escrita, lo que tuviéramos a mano, y hicimos una obra en coproducción con el Iberoamericano para el año 2004, cuando el zapatero remendón remienda sus zapatos. Entre otras fuentes, en esta obra también eh, investigamos qué pasaba frente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con los artistas y con los intelectuales eh, frente a toda pues la convulsión social. Entonces, pues hay en nuestra obra elementos eh, de José Asunción Silva, porque terminó la obra siendo una fusión entre varios poetas, entre cosa imposible que naturalmente el arte puede hacer, y finalmente el poeta se llama, no es ningún poeta en particular, se llama José Alba, pero es la fusión de José Asunción Silva, Julio Flores, Vargas Vila. Bueno, entonces esto fue también un proceso de creación colectiva, y fue un proceso de creación colectiva puro, en el sentido que arrancamos con esta inquietud de investigar sobre la guerra de los 1000 días, dar ese salto al atrás, buscar las fuentes juntos, etcétera, y todo el proceso hasta el momento en que pues yo termino definiendo la dramaturgia, pues es de creación colectiva, a diferencia de lo que habíamos vivido en Gallina. Luego vienen otros procesos, no voy a contarte de todos, pero donde hemos pasado también por, no diría yo la adaptación, sino digamos la reescritura, una mirada propia nuestra, por ejemplo, de Darío Fo con nuestra obra de Plazas, Juglares y Cadalsos que dirige Ignacio Rodríguez, que es el diálogo del texto de Darío Fo con el culebrero de Jorge Villegas, y un personaje tan nuestro se vuelve nuestro juglar. Eh, bueno, por último, y para cerrar, digamos, este asunto de la creación colectiva, quiero hablarte de la última obra que estrenamos, que es La que no fue. La que no fue es un proceso de creación colectiva por excelencia, donde lo que partimos fue de una hipótesis, de una pregunta. Siento que, digamos, uno debe estar muy alerta a los peligros de la moda, porque de todas maneras, pues sí, hay modas, pero que eso no implique estar de espalda a las preguntas, a las interesantísimas preguntas que se hace el teatro contemporáneo. En ese orden de ideas, quisimos las mujeres del grupo reunirnos, fueron 5 mujeres y yo, pues que estaba en la dirección y la dramaturgia, nos reunimos para dejar de estar hablando de la historia y de la sociedad y de todas las cosas que hablábamos, y hablar de nosotras mismas, porque también por nosotras, pues naturalmente, y por la historia de nuestras familias, pues pasa la historia del país. Y finalmente, digamos, el que está ausente por la guerra está ausente en la mesa del comedor de un hogar. Entonces decidimos investigar sobre nosotras mismas, y en particular sobre cada actriz, sobre su historia de vida. Indefectiblemente eso nos llevó a preguntarnos pues sobre sus madres y sobre sus abuelas, porque pues sabemos que somos nuestros antepasados, somos esa línea que va, y nos preguntamos por la línea materna. Fueron elecciones que fuimos haciendo en la medida en que aparecía el material. Y bueno, después de tener todo un material variadísimo, pues yo me vi en un problema terrible, porque tenía muchísimas obras, por decirlo, y historias muchísimas más. Porque estaba además frente a un material que era claro que iba a ser, la vocación de ese material era fragmentaria, y eso ya resultaba claro, y tenía que serlo. Nada, te decía que
cuando teníamos 5 actrices, 5 madres y 5 abuelas, pues ya teníamos 15 personajes y por lo tanto 15 historias. Pero yo les había pedido que investigáramos sobre esos personajes en su infancia, en su juventud, en su adultez y en su vejez, los que habían llegado a viejos, porque habían madres que habían muerto jóvenes, abuelas que también. Entonces teníamos ya no 15 personajes, sino con mínimo 45. Y digo 45 porque desde luego, pues yo niña, sí soy yo, pero no soy yo, ese es otro personaje y es otra figura. Entonces, digamos que frente a esa posibilidad tan tremenda de enfrentarme finalmente a 45 historias, a 45 personajes, pero bueno, no seamos ambiciosos, que sean 15, pero ya lograr que el espectador desentrañe, porque son figuras distintas, que efectivamente son 15 personajes en distintas instancias, etcétera, pues me mostraba, te decía, que la vocación de esto era una vocación fragmentaria y que yo tenía que encontrar unos elementos estructurantes en otros niveles. Entonces, la que no fue es fundamentalmente un suceso rítmico, por ejemplo, hablando ya, digamos, de los factores estructurantes desde el punto de vista de la puesta en escena. Entonces, nada, esta fue una creación colectiva absolutamente apasionante, profundamente difícil y donde finalmente, digamos, yo me di un gusto enorme porque a mí me encantan los problemas. Entonces, encontrarme frente a esa, siempre digo, a ese montón de piezas, como de relojería, chiquiticas, variadísimas, de todo orden, pero también habían por ahí enredadas piecitas de brújula y otros objetos indescifrables. Entonces, para mí fue como muy apasionante lograr resolverlo. Y bueno, esa es la obra que hemos tenido todo este último tiempo. Desde luego nosotros mantenemos un repertorio, de hecho, Segundos, nuestra primera obra, todavía está en repertorio. Y en este momento, pues lo que el grupo está haciendo es que vamos a estrenar en el contexto del Encuentro Iberoamericano de Dramaturgia, que es un evento que estamos organizando como grupo con la ayuda de IDARTES y el apoyo del Ministerio de Cultura para el mes de agosto, del 4 al 29 de agosto. Entonces van a visitarnos el maestro Marco Antonio de la Parra, el maestro José Sánchez Sinisterra, el maestro Aristides Vargas, la maestra Mariana de Altaus, peruana. Va a estar con nosotros Ana María Vallejo, Orlando Cajamarca, Fabio Rubiano, el maestro Carlos José Reyes, la maestra Beatriz Camargo, va a estar Patricia Ariza, va a estar Juliana Reyes, va a estar Carolina Vivas, va a estar Pedro Miguel Rosso, va a estar Rodrigo Rodríguez. Vamos a estar en una serie de conversatorios en torno a unos temas puntuales, las fronteras de la dramaturgia, las dramaturgias del dispositivo, ¿qué más? Son 5. Dramaturgias de la fragmentación, dramaturgia de violencia. Son 5 conversatorios, vamos a hacer 3 lecturas dramáticas. El tiempo de Dios, de un autor joven bogotano, Juan Camilo Ahumada, que gana en el 2013 el premio de dramaturgia de IDARTES, un texto exquisito. La lectura dirigida por él. Vamos a leer De peinetas que hablan y otras rarezas, que es un texto que yo escribo en el 2011. Texto individual, pues de este trabajo te digo que hago individualmente de escritura, no en el contexto del grupo. Y vamos también a hacerle un homenaje a Fernando Peñuela. Vamos a leer una de sus obras inéditas. Y vamos a estrenar, te decía, Donde se descomponen las colas de los burros. Este es un texto que yo escribo en el año 2008. Uno no escribe solo si le dan becas, pero si le pagan por escribir, buenísimo. Entonces tuve la fortuna de ganar una de estas estímulos de Iberescena y escribí esta obra Donde se descomponen las colas de los burros, que es la que está publicada en esta antología, ¿sí?, de teatro colombiano que publica Paso de Gato en México, y que el ministerio tiene también la versión. Este texto también fue publicado en la biblioteca virtual del CELCIT. Y bueno, este texto lo está dirigiendo con el grupo Ignacio Rodríguez, porque en Umbral Teatro no solamente dirijo yo, también dirige Ignacio, que cuando no dirige pues actúa, y cuando no dirige y actúa hace la composición. ¿Ponen las colas de los burros? Bueno, lo que pasa es que
Pues es que, a ver, en este país, y todos lo sabemos, pasan cosas tan insólitas, realmente tan increíbles, que si no fuera porque nosotros sabemos que son así, todo parecería ficción. Entonces, cuando uno sabe que en este país hay creo que cerca de 25.000 fosas comunes, y para entenderse por fosa común o por cementerio clandestino se está hablando siempre de más de 5 cadáveres, entonces estamos hablando realmente de algo monstruoso, terrible. Mm, y cuando uno piensa realmente qué es lo que reposa bajo tierra, pues todo, ¿no? O sea, el humus. Entonces, no sé, en este asunto que yo estaba trabajando, claro, a ver primero el nombre, entonces no he hablado cuál es el asunto, donde se descomponen las colas de los burros, es la historia de un personaje que no está de acuerdo con el destino que el autor ha encontrado para él. Está en un total desacuerdo de ser un desaparecido. Está en un total desacuerdo de haber tenido una muerte indigna. Entonces, este personaje de este desaparecido que ha sido sometido a esa muerte indigna, desaparecido en una fosa común, en un cementerio clandestino, se encuentra bajo tierra con un niño probablemente sacrificado para honrar la naturaleza hace 600 años, pero también se encuentra con un indio decapitado por el Estado español y también se encuentra con las colas de unos burros. O sea, pues es una asociación, perdóname, completamente libre, pero que tiene que ver como con este orden de ideas. Y cuando yo finalmente trabajo esta obra y demás, que es también una escritura completamente individual, eh, y tengo ya que nombrarla, me había quedado con esa imagen. Además porque hay preguntas que no tienen respuesta y preguntas que ni siquiera como que merecen ser formuladas porque qué importancia tiene. Pero finalmente es que eso es lo que ha pasado. Que qué importancia tienen 25.000 fosas comunes, no ninguna. ¿Para qué hablar de eso? Entonces, no sé, es todo un universo. Seguramente la mitad está en el tintero, está en mi cabeza, pero a mí me encanta ese nombre. Y yo, a ver, yo tengo que confesar que es que yo me divierto mucho jugando con los nombres, entonces, y jugando con los nombres de mis obras, ¿no? Antes, es otra obra que hicimos antes. Antes, cuando el zapatero remendón remienda los zapatos, Gallina y el otro, donde se descomponen las colas de los burros, la que no fue, y bueno, podríamos seguir mil posibilidades, pero esos son puros juegos. Nada, todo eso me divierte. Entonces, bueno, no sé, pero no hay realmente arbitrariedad en ese nombre, pero sí desde luego hay una gran subjetividad. Mm, y ese es el texto que pues escribo en el 2008 y en este momento el grupo está montando bajo la dirección de Ignacio, lo cual para nosotros como grupo es muy interesante, porque no es lo mismo que yo dirija un texto mío con el grupo, o que yo dirija una creación colectiva, o que Nacho dirija un texto de autor o una adaptación que yo haga con el grupo, a que otro director, pero con nuestro equipo, monte un texto mío escrito de manera individual. Entonces, pues en eso estamos. Vamos a estrenar en el Galponcito de Umbral el 27 de agosto, calle 19, número 470.